Shalom, Shabbat Shalom, and welcome to the Ariel Messianic Congregation, and welcome also to those who are following us through Facebook and YouTube. So we're here, by the way, to worship. We're gathered to worship the Lord and to discover more of these great riches that we have in the Messiah. And the chapter we're looking in today, 2 Samuel chapter 6, opens up for us a new era in the history of Israel, and there also the Messiah, I want to tell you, emerges in a great and wonderful way. Let us open our scriptures to this passage, 2 Samuel chapter 6. You know, in this chapter we encounter many new names. We've seen that last time. Zion, the city of David, to describe the new city on which Zion, la ciudad de David, que describe la nueva ciudad en la cual David estableció su capital, la ciudad de este país que era Jerusalén. Por primera vez Jerusalén está asociada con la nación de Israel. Aquí empieza una larga historia de esta ciudad que aún está muy lejos por terminar. Y es solo recientemente que ha llegado a ser otra vez la ciudad, la capital de Israel después de un gran periodo de 2600 años. Aún estamos viviendo esta historia. Y es también en este capítulo donde encontramos un nuevo nombre para Dios. Para coronar este evento, un largo y poderoso nombre que encontramos en el versículo 2 es el nombre del Señor. Shem Adonai Jehová Sabaoth, el nombre del Señor de las armadas que habita entre los querubines. Mientras Hanan en su sueño nos relaciona con esto para completar el título del Señor de las armadas, como siempre fue pronunciado al principio en las Escrituras, porque ella anhela un lugar del Señor y que estaba a punto de ser realidad. Y es un poderoso nombre. El Espíritu enfatiza la presencia de Dios con la nación de Israel a través del arca del pacto, un símbolo de Dios que está habitando con la gente de Israel. Sobre el arca, como lo podemos ver entre este cuadro, hay dos querubines que están inclinándose a los pies de Dios en el arca, que fue considerado su banco. Esta arca del convenio es el nuevo símbolo del lugar donde el Señor habita en el mundo. Y por todas partes alrededor de Israel, uno solamente puede pensar en este momento que vendrá. Los enemigos de David fueron sometidos a él. Después de todo esto, con cada conquista de Israel a través de David, la tierra llegaba a ser más y más rica. Y el Señor puso alrededor de él a todas las naciones. Y aún la tierra prometida a los descendientes de Abraham, desde el río de Egipto al gran río de Éufrates, y fue conquistada por David. Está tan larga que además se extiende del río de Egipto hasta Hamat, más allá del Líbano y el borde de la costa de Siria. Esta es la tierra que Dios le prometió a Israel. En el milenio, esta será la tierra. Y así, cuando ustedes piensan en estas cosas, podemos ver que se está abriendo los tiempos mesiánicos. La apertura del milenio fue el tiempo en la historia cuando el hombre establecería el reino mesiánico aquí mismo, en 2 de Samuel capítulo 6. Todo estaba a su disposición, abiertas las puertas, grandes bendiciones, y el texto que es también escrito y empieza a creer que el hombre quizás ya lo hizo, hasta que algo pasa en este capítulo. Algo probablemente muy vano y tonto, que nos quiere decir, no podemos hacerlo otra vez. Estaban tan cerca de eso. Y esto es lo que nos hace recordar que solamente nuestro Mesías puede establecer su reino. Ningún hombre lo puede hacer. Probablemente este texto quiere decirnos eso. Mantén tus ojos en Yeshua. Y lo que pasa en Israel en este momento no es nada nuevo. Lo vimos en el jardín del Edén. Había hombres que estaban en el paraíso, pero no pudieron permanecer en el paraíso. ¿Y qué es lo que pasó alrededor de eso? Aún en nuestra propia opinión,
En dos palabras, Israel olvidó seguir el manual de instrucción. Han olvidado el manual de Dios y por eso perdieron la calificación. Vayamos al texto y veamos cómo los eventos se desarrollan. Es uno de los más apasionantes capítulos en nuestra Biblia, con un gran y práctico mensaje para todos nosotros. Simplemente dice: vamos de regreso a la palabra de Dios. Vamos siempre a checar con Dios. A fin de extender la magnitud de este movimiento, uno necesita la reunión de la información de Samuel 2, capítulo 6, y su capítulo gemelo, Primera de Crónicas 13 a 15. Solo como en los 4 evangelios nos dio la completa imagen de la vida del Mesías. Así que en estas dos secciones de la Biblia, ellas nos dan la información que necesitamos para realmente apreciar este mensaje. Así es que iré de uno a otro. Mientras uno ve en esto, nos preguntamos, ¿por qué Dios no hizo fácil para nosotros que tuviera la información completa? Así, ¿por qué tenemos 4 evangelios y no uno? Quizá Dios quería agudizar nuestra fe para llevarnos a buscar su palabra y satisfacer nuestra sed por su verdad y hacernos que pasáramos más tiempo con Él. Mientras el Padre estaba dando más tiempo para nosotros y dándonos regalos, así descubriríamos más y más su presencia. Y quiero decirles que estas bendiciones son sin fin, porque David también lo dijo: yo he visto la consumación de toda la perfección, pero tu mandamiento es verdaderamente, excesivamente enorme. Él nunca pudo tener suficientes palabras para describir lo que Dios decía. Un rabá en hebreo quiere decir muy largo, una expansión enorme. Estas palabras están en nuestras Biblias, en Salmo 119, 96. Nos vamos a preparar para abrir el arca del pacto a Jerusalén, el arca del pacto a Jerusalén. Fue llamada el arca del pacto porque aquí se depositaban las dos tablas de los testamentos, de los mandamientos. Esto tipificaría la santidad de Dios y el pecado de la gente. Esto tipifica el trono de Dios y su presencia divina. David entendió la importancia de este movimiento y él reunió a su armada y a toda la gente de Israel antes de llevar el arca a Jerusalén. La Primera de Crónicas 13 nos habla acerca de la preparación. Antes de hacer este importante movimiento, nosotros hemos sido dichos que él consultó con todos los líderes de las naciones y la gente que se encontraba alrededor de él, y por supuesto con los sacerdotes y los levitas. Para esta información es conclusiva para este capítulo que estamos siguiendo. En Primera de Crónicas 13 a 5, David reunió a todas las Israel de Shihor en Egipto, tan lejos así como la entrada de Hamat, para traer el arca del pacto a Israel. Y mientras leemos esta gran procesión que empieza en el versículo 7, ellos llevaban el arca desde la casa de Abinadab a Usa. Entonces David e Israel tocaban música ante Dios con toda su alegría, con cantos, arpas, instrumentos, tamborines. Imagínense cuánta felicidad en esta gente cantando y regocijándose juntos. Y hasta que leo el capítulo 9 a 10. Y esto es lo que viene en mi cabeza. Yo estoy con ustedes. Ustedes podrían haber parado el reloj. Veamos lo que dice en el versículo 9 y 10. Abriré la pantalla para ustedes. Esta es en Primera de Crónicas 6. Y cuando vinieron a Kidons, el lugar del umbral, Usa puso su mano para sostener el arca y los bueyes se tropezaron. Entonces el enojo del Señor se había levantado contra Usa y lo golpeó.
y puso su mano sobre el arca. Él murió ahí, ante Dios. Imagínense qué tristeza para toda la nación de Israel. Imaginen que esto podría haber sido como un silencio completo que interrumpió las festividades. La gente de todos ellos se preguntaban qué es lo que pasaba allí. El pasaje también marca la historia de Israel. El rabí continúa utilizando el término el umbral de este lugar de juicio. Lo utilizan como un lugar de juicio en la Mishnah, el Sanedrín 4.3 y además en el Midrash Rabbah, que ellos utilizaban utilizar esta palabra para denotar el lugar donde el Sanedrín encontraría el propósito de juicio y un lugar de instrucción. Pero ¿qué es lo que pasó? No era David el que estaba tan cuidadoso de organizar esta triunfante entrada. Hemos sido dicho en versículo 1 que él consultó, que él pidió aviso a todos, a la gente, los sacerdotes. Él podría haber hecho bien las cosas, pero ¿qué es lo que faltaba? En la superficie esto parece muy fácil imaginarse qué es lo que pasó. Veamos cómo ellos llevaron el arca del pacto en segundo lugar. Ellos colocaron el arca de Dios. Esto está en 2 Samuel de 6:3. Colocaron el arca de Dios en una nueva carroza. Esta fue la primera vez, no la segunda. Ellos llamaron estos trajeron esta carroza de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Uza y Ahio, los hijos de Abinadab, que ellos dirigían la nueva carroza, a fin de atraer la atención a este hecho, y de hecho no fue la manera como debería haber sido llevada. El arca del pacto debería llevarse en los hombros de una casta especial de sacerdotes, como la ley de Moisés en Números lo dice. Como en Primera de Crónicas 15:15 lo dijo, los hijos de levitas llevaron el arca de Dios en sus hombros con los lugares que deberían haber sido colocados cada uno de ellos, como Moisés lo había demandado, de acuerdo a la palabra de Dios. Ellos no lo hicieron así. ¿Cómo podían ellos haber perdido esta información tan importante? No es difícil imaginárselo. ¿Dónde estaban los maestros de Israel? Esa es la pregunta que te haces cuando lees este pasaje. David no era un teólogo, así que se confiaron de él y estaba tan mal hecho. Empezamos a pensar que eso era muy familiar. ¿De dónde tuvieron la idea que estaba bien llevar el arca del pacto en una nueva carroza? Esto no es difícil de imaginarse lo que era. Era una idea de los filisteos. Era la idea de los sacerdotes filisteos. La última vez que leemos estas dos palabras, nueva carroza, era en 2 Samuel 6. Después de que los filisteos capturaron el arca y mientras estuvo en su posesión 7 meses, ellos imaginaron que era el peor momento que ellos habían experimentado. Y así que decidieron enviarla de regreso a Israel en una nueva carroza. Así que los levitas se imaginaron que si esto había sido útil para los filisteos, también para ellos. Pero estaban equivocados. Los filisteos no sabían la palabra de Dios con las instrucciones de cómo llevar el arca. Los sacerdotes lo sabían y lo omitieron por no leer la palabra de Dios y acogerse a una religión de los enemigos de Israel. Y esto era una enfermedad que debería haber sido avisada a David. David vino a estar enfermo y enojado y verdaderamente lleno de estrés, porque fue un aviso erróneo. Y él entendió lo que pasó, porque puso la culpa de todo esto en los sacerdotes, en lugar de haber sido los sacerdotes de Israel. Voy a leerles la Primera de Crónicas 15, 13, 14. Esta es la segunda vez, porque ustedes no llevaron primero. El Señor nuestro Dios se ha enojado con nosotros porque no buscamos las cosas de acuerdo a su ley, de acuerdo a sus ordenanzas, de acuerdo a lo que está escrito en las Escrituras. Primero Él dice, ellos no llevaron
en primer lugar de la manera, ¿no?, que debería ser en los hombres, como lo está escrito en Números. Entonces David tomó la responsabilidad para ellos, porque él dijo también para mí, nosotros no estuvimos buscando profundamente. Esto fue un gran error. Ellos no buscaron la palabra de Dios. Esto nos habla también a nosotros. Vamos a ver esto muy pronto. Pero hay mucho más en esto. Parece que en su abundante gracia, Dios no podría haber aceptado la nueva carroza, porque Él permitió el arca para ser llevada por un momento a los filisteos. Pero veamos de dónde el punto de rompimiento en este capítulo está. Ellos estuvieron a punto de ver el completo panorama en 2 Samuel 6:7. Entonces el enojo del Señor se levantó contra Usa y Dios lo golpeó. ¿Por qué? Por su error. Y él murió ahí por el arca de Dios. Estaba realmente esto pasando porque Usa, el error de levita, como lo dice la Biblia de Nueva Americana Estándar, dice porque le faltó reverencia. Y solamente se utiliza aquí en la completa escritura, viene de la palabra shala, que significa no saber cómo guiar, decepcionar, ser negligente. Negligencia en búsqueda de la dirección de Dios a través de su palabra. Esto fue muy malo porque fue una tragedia para Israel. ¿Por qué este hombre Usa estaba haciendo esto por 20 años mientras estuvo tomando cuidado del arca del pacto? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Falta de cuidado en Usa, que debería haber sido considerada santa, lo consideró un lugar común. Pero por primera vez el nombre de Dios está relacionada con el arca. Del nombre del Señor Dios que está habitando entre los querubines. ¿Cómo podemos olvidar esto? Porque Él estaba lejos de la palabra de Dios. Cuando en Primera de Corintios, de Crónicas 15:15 nos lleva al segundo intento. Ellos no lo hicieron de acuerdo a la palabra de Dios. Esto es lo que pasó. Notemos que fue de acuerdo a la palabra de Dios, que no fue hecho de esta manera. Es como una profecía. Este no es el problema de la nación de Israel a través de la historia. Esto es cuando Dios grita y dice, mi gente ha sido destruida por la falta de conocimiento, en Oseas 4:6. Lo que nos decía nuestro Señor Yeshua sobre los pastores de Israel, los saduceos, cuando Él decía, ustedes están cometiendo errores sin saber las Escrituras ni el poder de Dios. ¿No es el mismo error? Lo mismo que nos está pasando, yéndonos lejos de Dios, lo que vemos en la 2 de Samuel 6. Y hay una relación entre los saduceos y los levitas en el tiempo de David. Notemos que el nombre Sadoc en la 2 de Samuel 8:17 está su nombre aquí. Es el único que a través de la línea levítica mantuvo la maldición hasta el primer siglo. Aquí el otro sacerdote, Abiatar, fue hecho salir de aquí por Salomón y es de nombre Sadoc. Es el nombre de donde el nombre de saduceos viene. ¿Dónde estaba Sadoc? Cuando David pidió acerca de traer el arca del pacto a Jerusalén, mientras él olvidaba las Escrituras, como los saduceos lo hicieron en el tiempo de Jesús. En historia, los descendientes de Sadoc, divididos entre 3 grupos de influencia. Primero los saduceos, segundo los Essenes, quienes nos dejaron los pergaminos del Mar Muerto, después los Herodians, los Herodeus, que en el Evangelio estaban al lado de los fariseos y con todas las culpas que nuestro Mesías le reconocieron. El tercer grupo es menos conocido para nosotros, a pesar del poder que tenían de los Onians. Saben, ellos construyeron el templo, otro más. Dios dice que hay un solo lugar en el templo donde puede ser construido. Es uno que fue construido en Heliópolis, en Egipto. Este templo fue destruido por los romanos hace 3 años, después de que fue destruido el primero en Jerusalén, en el año 70. Este sacerdote estaba tan
tan malvado, era tan malo, que no podía significar que la línea sacerdotal fuera erradicada. Pero esto es lo que le pasa cuando la gente no quiere reconocer lo que es. Como en Jeremías, Zacarías, como esto pasó con ellos. Ellos eran sacerdotes de Dios. Jeremías era el hijo de Elquía y era considerado el gran sacerdote de Israel y llegó a ser un profeta. Él abrió las palabras del Targum del libro de Lamentaciones, abierto con las palabras. Jeremías el profeta, el gran sacerdote. Aún hoy hay una línea de sacerdotes entre la nación de Israel que mantiene, lo cual oficiarán en el templo durante el milenio. Estos son reconocidos entre la comunidad judía, especialmente por sus nombres, Leví y Cohen. Y mientras yo leo la historia de 2 Samuel, aquí nos preguntamos, ¿dónde está la gente de Israel para liderar a la gente de Israel en la palabra de Dios? Como preguntamos también, ¿dónde están los maestros de las iglesias para llevar a la gente a la verdad de Dios, como en la Odisea, donde Jesús es literalmente puesto fuera de la iglesia? Empezamos a ver este movimiento. Hoy en nuestro diccionario, la palabra la Odisea viene a significar algo como USA era, cuidando poco o nada acerca de lo que importa la religión. Esto fue USA. Esto está repitiéndose en nuestros ojos y nos deja saber que debemos estar cerca de la palabra de Dios. Aún hay muchos que enseñan la palabra de Dios. Estos quieren bendecir y proclamar sus dioses. Ellos llegan a ser pocos y pocos en número. ¿Cómo nos habla este texto a nosotros personalmente hoy? Para el creyente hoy, indiferencia es traducida como no buscar la palabra de Dios en las Escrituras hoy, en las Escrituras, en oración, en una vida ordinaria, en alabar al Señor, mientras esto puede ser negligencia, apatía, indiferencia de la Biblia, que eso nos trae tragedia. No solo en las naciones de Israel, pero también en nuestras vidas. Indiferencia y negligencia es algo para la gente que quiere encontrar pequeñas cosas creyendo que van a tener la obediencia de Dios. Como aquellos que usan el Espíritu Santo hablándole de sus negligencias cuando están pecando. Hace pocos años, Anak Flores, 36 años, estaba caminando con su pequeño en Chicago, sin haber sido prevenida acerca de la ventana que estaba cayendo del 29 piso. Ella fue golpeada por eso. La tragedia creció una semana más tarde, cuando los oficiales admitieron que ellos no habían reconocido que la ventana estaba sido rota por un mes y se cayó. El costo del cambio de la ventana fueron $3.5 millones. El caso más tarde fue llevado a la corte y pedían $18 millones. La pública negligencia tiene serias consecuencias, pero la negligencia espiritual tiene eternas consecuencias. Fue Elie Wiesel, el sobreviviente del holocausto, quien dice que lo opuesto al amor no es odio, es indiferencia, porque lo opuesto a arte no es cosas horribles, es indiferencia. Lo opuesto de fe es no ser heréticos, es indiferencia. Y lo opuesto de vida no es muerte, es indiferencia. ¿Y qué es esto para nosotros? Estas nuevas ideas se encuentran tanto entre la congregación de Dios y en la vida de los creyentes. Nosotros sabemos en este momento que esta fue la idea de los filisteos. No vemos el origen de las cosas. Fueron nuevos carros, una nueva carreta,
Pero nosotros estamos disminuyendo a Dios en nuestras vidas. La Biblia no necesita nuevas enseñanzas. No necesitamos fuera de estas escrituras y encontrar a alguien más. Tenemos aquí la pureza de Dios. Nada que viene de las escrituras, porque nadie ha alcanzado la profundidad de sus riquezas. Nadie ha tenido la riqueza de esta información. Tenemos que llevarla con nosotros. Y este mensaje es aún más aumentado en los siguientes eventos. En la segunda de Samuel 6, David hizo algo que acabó con muchos comentarios, especialmente con los rabís. Pero esta acción nos lleva justo a las Escrituras, justo a la piedra que ha sido rechazada, la piedra angular, a Yeshua. Veamos cómo. Consideremos Hechos 2 del episodio. David se dio cuenta del error y en ese momento todo él pensó que debería hacerse de acuerdo con la palabra de Dios y él hizo algo fuera de su palabra. Una acción profética. Empecemos a ver el texto. Después de la tragedia de la muerte de Usa, David tenía miedo y nadie sabía cómo todo esto acabaría hasta que Dios dio una señal. Vamos a leer el versículo 11 a 12. El arca del Señor se quedó en la casa de Obed-Edom, el gitita, por 3 meses, y el Señor lo bendijo, Obed-Edom, y a toda su casa. Ahora fue dicho al rey David que el Señor había bendecido a la casa de Obed-Edom y a todos, porque el arca del pacto estaba allí. Así que David fue y llevó al arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David con alegría. El siglo de David, ahí lo encontró, eran las bendiciones que Dios dio a los levitas. Eran tan numerosos y tan obvios que la gente los vio y corrió a David y dijo, miremos cuán bendito es. Y David entendió que Dios no estaba enojado más. Y quiero decirles, cuando ustedes invitan a Dios en su casa, ¿qué es lo que pasa? Ustedes traen bendiciones. Ustedes traen las bendiciones. El arca representa la presencia de Dios, cubriendo a estos hombres que tuvieron grandes bendiciones. Y supone que Usa, este hombre, no tenía su casa bien mantenida, porque Dios estaba allí y Dios le respondió a través de bendiciones. De la misma manera, si invitas a un rey a vivir en tu casa y habitar en nuestras habitaciones, tenemos que estar seguros que tenemos el mejor comportamiento. Este lugar debe ser limpio del principio al fin, porque si no ofenderíamos al rey. Escogeríamos nuestro mejor alimento, nuestro cuerpo y nuestras mentes. Y entonces pensaríamos en nuestras provisiones, porque es un rey rico y muy generoso. Además, organizaríamos un tiempo de fiestas, aún estudios de Biblia, reuniones de oraciones, o aún amistad, una fiesta de amistad entre nosotros, para estar junto con Él, una canción junto a Él. Así es que hemos invitado a nuestro Señor a vivir en nuestra casa ya. Si quieres un creyente en Yeshua, el Señor está en tu casa, está viviendo dentro de ti. Así que David escuchó todas estas cosas acerca del arca, cómo bendijo la casa de Obed-Edom, y era tan tocado por esto que vio lo que eran las bendiciones que en esta casa y que quería tenerlas para Israel, y entendió que era el tiempo correcto para llevarle el arca a Jerusalén. Muchos han imaginado acerca del nombre de ese hombre bendecido, Obed-Edom, el gitita. Algunos dicen que venía de los edomitas de Gad, que es una ciudad filistea, pero el libro de Crónicas nos dice que él era un levita. Él quizá vivía en una ciudad de Gad, bueno, era el nombre de muchas otras ciudades. Pero ¿por qué el nombre de Edom no es un edomita? Un rabínico Midrash ha encontrado la respuesta. Ellos dicen y citan que este nombre es interpretado de esta manera: Obed, el cual significa el serviente que honra a Dios la manera correcta. Edom, el cual literalmente significa rojo, o uno que causa a alguien sonrojarse. Y juntos el mensaje de este nombre es
el que hace a David sonrojarse de vergüenza, porque él más tarde le puso un poco de miedo para recibir el arca. Es lo que Obed-Edom significa. Esto es lo que pasó y lo que encontramos con nuestra información se abre a nosotros en las Escrituras. Veamos los versículos 12 y 13. Ahora fue dicho al rey David diciendo que el Señor lo había bendecido toda la casa de Obed-Edom y todo lo que pertenecía a él, porque el arca del pacto estaba allí y fue recibida en la casa de este hombre, fue traída a la ciudad de David desde este lugar. Y así que nuestro Señor llevó el arca de David a este lugar. El arca del pacto a la casa, al lugar donde estaba David hasta aquí, con grandes sacrificios. Este sacrificio consistía en muchos sacrificios. David no quería tomar ninguna suerte para que las cosas salieran mal. Esto influenció mucho al trono de Salomón. Cada seis escalones eran para el sacrificio, para ofrecer un sacrificio que consistía de un buey y un carnero. Es lo que vimos cuando visitamos este lugar. Cuando leemos en Primera de Crónicas 15 a 26, Dios estaba ayudando a los levitas, quienes llevaban el arca del pacto del Señor. Saben, cuando los hombres hacen cosas de una manera correcta, Dios viene a su ayuda y la palabra llega a ser un placer y el trabajo muy fácil. Ellos empezaban a llevar el arca y ellos no estaban cansados de caminar horas y horas cargando el arca